a grabar la pantalla, acá les comparto. Ah, bueno, listo, arranquemos entonces. Bueno, la idea de esta capacitación es montar un embudo de ventas completo, ¿cierto? Ese embudo de ventas es una definición muy teórica de lo que es el proceso comercial normal de una compañía, pero acá lo vamos a ver un poquito más práctico, bueno, llevándolo como desde los mismos casos de éxito que nosotros hemos tenido acá en la agencia, a lo práctico de cómo esto realmente nos puede servir para generar una muy buena atención y servicio al cliente. Listo, entonces, los pasos son muy simples, o sea, vamos a ver primero, identificar cómo compra la gente, o sea, para saber en qué etapa nos vamos a encontrar a las diferentes personas que se nos vayan a acercar desde el momento de la venta hasta el momento, pues hasta el momento del cero, del que el cliente no nos conoce, hasta el momento de la venta o hasta el momento de recompra. Luego vamos a ver, bueno, vamos a definir el proceso de venta en unas etapas para que esas etapas sean muy claras a los ojos de las personas que estamos vendiendo y de esa misma manera podamos saber qué es lo que se tiene que hacer en cada uno de esos puntos para no perder el cliente. Y por lo contrario, agilizar su proceso y hacer lo que efectivamente realice la compra y no solamente eso, sino que genere recompra en el futuro. Y en la parte número 3 vamos a ver, aquí es donde vamos a hacer como el pequeño taller, en donde vamos a crear como un pequeño, llamémoslo guión o respuestas rápidas, apalancándonos de las herramientas de WhatsApp para que sea pues mucho más ágil, sepamos quién realmente puede avanzar en el proceso de venta y quién no. Listo. Entonces, arranquemos para que nos rinda bastante. Punto número uno. Esto teóricamente es lo que cualquier persona que va a realizar una compra atraviesa. Entonces, esta primera parte se llama, pues técnicamente es el Buyer Journey, tiene varias etapas. Esto aplica para cualquier mercado, no solamente como para el sector salud, pues en el que estamos nosotros en Odonto Expertos, sino para cualquier otro nivel de venta. Entonces, entendiendo esto como el normal comportamiento de las ventas. Paso número uno, descubrimiento. Eso es lo primero que el cliente vive con nosotros. Los procesos de descubrimiento, lo normal es que se hagan en función de muchos estímulos. Pueden ser estímulos publicitarios y que la gente haya llegado porque nos vio en Instagram, porque nos vio en Facebook, porque le aparecimos con un anuncio. Puede ser televisión, puede ser un volante, puede ser porque un vecino le dijo, puede ser por cualquiera de los motivos. Ese primer punto de descubrimiento no necesariamente implica un contacto del cliente, sino que es el momento en el que el cliente se da cuenta que tiene una necesidad. A este primer momento los llamamos clientes fríos. Los clientes fríos son personas que si bien tienen la necesidad, todavía no nos consideran a nosotros como una opción para solucionar esa necesidad. Entonces, el tratamiento en esta parte tiene que ser en función de enamorar al cliente, en función que nosotros somos los expertos que le vamos a dar solución a su problema. Y eso es lo primero que tenemos que hacer para este tipo de clientes. Ahora, ya cuando el cliente tiene la necesidad identificada, luego de que ese punto está listo, claro, funcional y entiende que tiene que tomar un camino para solventar esa necesidad, pasa una etapa que se le dice cliente tibio o una etapa de consideración. La etapa de consideración es el punto donde el cliente contempla diferentes opciones que ofrece el mercado. Entonces, si bien acá nos tiene a nosotros como una opción, también puede tener a 3 o 4 empresas como opciones. También puede tener también puede tener X o Y servicios como opción o puede tener complementarios. Entonces, si, ejemplos, el cliente tiene los dientes torcidos, entonces los contempla a nosotros como una solución para la ortodoncia, pero resulta que va a contemplar a otra empresa que le dice que sin brackets, entonces puede obtener el mismo resultado que con brackets. Entonces él va a empezar a comparar precios, a comparar tiempos tiempos de entrega, pues llamémoslo tiempos de entrega, pero tiempo de prestación del servicio, va a empezar a analizar cuál le queda más cerca a la casa, cuál no, bueno, un montón de factores que son los momentos en los que el cliente llega a armar en sí una decisión final para proceder a la compra.
En este punto que le tenemos que comunicar nosotros a los clientes, todos los beneficios de por qué escogernos a nosotros y no al resto. Esa parte es fundamental. Clave antes de abordar cualquier cliente, identificar en qué etapa está, si es un cliente frío, si es un cliente tibio, si es un cliente caliente o si es una recompra, para de esa manera armar el argumento de venta. El fin de este taller, pues de esta sesión, es justamente esa, armar un buen argumento de venta, para que cada cliente que llegue podamos cerrarlo de la forma más ágil y rápida posible, de tal manera que no estemos entregándole beneficios de consideración a un cliente que apenas está en descubrimiento, que no sabe ni siquiera qué necesidad tiene, porque no le va a prestar atención, o viceversa, que le estemos entregando beneficios de descubrimiento, intentándole encontrar una necesidad después de que el cliente lo único que le interesa es comparar qué opción es mejor que cuál. Entonces, ya teniendo este ejercicio claro y sabiendo que nuestra labor es identificar en qué etapa está el cliente, entonces tenemos descubrimiento, tenemos consideración. Luego de que el cliente dice, yo ya sé qué es lo que voy a decidir, se llama un cliente caliente. El cliente caliente es un cliente que está en etapa de decisión, el cliente procede a realizar la compra. En este punto, tal vez de los puntos más importantes de la venta, porque el cliente lo que necesita en este punto es claridad en el servicio, condiciones de pago precisas, claras, que se acomoden a su bolsillo y que realmente sienta un beneficio más allá de lo que le vamos a prestar como servicio, sino que también vea el beneficio, sea en métodos de pago, sea en cercanía, sea en buen trato, claridad en las etapas de la prestación del servicio, saber que si se le promete a un cliente X periodo de tiempo, ese periodo de tiempo debe ser real, se debe cumplir, o sea, que no haya pie para ninguna desilusión o frustración. Eso es un cliente que está caliente, un cliente que ya está en etapa de decisión. Ahora, lo normal es que lleguen clientes fríos, consideren con nosotros y luego lleguen a ser cliente caliente. Eso hoy día no pasa. Pueden llegar clientes en cualquier etapa. Puede llegar un cliente frío que al ratico se volvió caliente y luego se arrepintió y luego empezó a considerar. Luego puede llegar un cliente que ya está listo para comprar y resulta que no tenía clara la necesidad, entonces tocó devolverlo para la parte de necesidad y saber y darles asesoría. Y obviamente la labor de nosotros es identificar en qué etapa está. Entonces, ¿cuál es la clave en esto? Definirle como unos patrones de comportamiento al cliente para saber en cuál de las tres etapas está. Según eso poderlo atender y saber si lo devolvemos para un público frío, para un público tibio, para un público caliente, o qué hacemos con él y cómo empieza este cliente a avanzar en medio del proceso de venta. Y esa parte yo creo que es la más crucial, y de esa misma manera se define una conversación a lo largo de la misma relación que se tenga con el cliente. Ahora, esa relación se le llama el formato AIDA, que es el formato AIDA, y así mismo vamos a construir los mensajes en el momento de hablar de un cliente frío, un cliente tibio, un cliente caliente. El formato AIDA son las siglas de un proceso de venta que se puede normal, tradicional. Entonces, ¿qué es AIDA? La primera A significa atracción. La atracción se le hace a los clientes fríos. Entonces, el mensaje que le tenemos que decir al cliente cuando tiene una necesidad es un mensaje de la A, de atracción. Entonces, es un mensaje de decirle, hey, tenemos que llamarle la atención, tenemos que lograr que ese cliente vea que tiene una necesidad que no se ha dado cuenta. Entonces esa parte, ese mensaje tiene que estar construido en función de atraer a la persona, de despertar su atención. Ahora, cuando ya el cliente pasa a la consideración, viene la segunda letra de la IDA, que sería la I, que es interés. En esa letra I, lo que yo tengo que buscar es, bueno, que se interese por nosotros, que se interese por lo que hacemos y que vea el factor diferenciador que tenemos con los otros consultorios o con los otros complementarios o suplementarios que pueda presentar el mercado. Entonces, despertarle ese interés va a ser darle los beneficios, que tenemos 3 sedes, que estamos cubriendo gran parte de la área metropolitana, que tenemos los mejores especialistas, que tenemos formas diferentes para que realice los pagos, que tenemos precios competitivos. O sea, cualquier cantidad de ventajas que nosotros podamos tener se van a nombrar para esa I
de interés, en donde estamos en esa parte de cliente tibio que está considerando. Ahora, para los mismos clientes que consideran, se debe pasar a una segunda letra que se llama la D, que es el deseo. En el deseo lo que uno busca es incrementar el factor de urgencia. Entonces en esta parte es muy importante y yo siempre que estoy dando esta capacitación en ventas, incluso a los vendedores de acá de la agencia, les digo siempre lo mismo. O sea, no es que el cliente no tenga plata, el cliente siempre tiene plata, lo que no tiene es la prioridad. ¿Por qué? Porque el cliente paga arriendo, el cliente paga servicios, el cliente paga colegios, el cliente todo, y va a sonar un poquito violento, pero es como para que me entiendan el mensaje. Hagamos que el cliente sienta tanto deseo por lo que nosotros le estamos ofreciendo, que se gaste la plata del arriendo, que se gaste la plata con los colegios, que se gaste la plata del mercado. Eso es fundamental. Entender una frase que genere la suficiente urgencia para el cliente, que diga, yo esto no puedo esperar, tengo que comprar ya. Y que gire una tarjeta de crédito y que pida la plata prestada o que se gaste la plata del arriendo de los servicios, lo que sea, pero que nosotros nos volvamos prioridad para poder vender. Y esa parte es fundamental. Luego de que tenemos un cliente que ya pasó el cliente frío con la A de atracción, luego consideró con la I de interés, con la D de deseo, ya solo queda la última A de la ida, que sería la acción. El llamado a la acción tiene que ser muy preciso y así mismo se tienen que montar los mensajes. El llamado a la acción tiene que ser muy preciso, que es: cómpreme, vale tanto, le entrego de tal manera y tiene cita tal día. O sea, que sea muy contundente para que el cliente no tenga tiempo ni escape de devolverse en el proceso y nos toque volver a una etapa de descubrimiento o una etapa de consideración. Bueno, acá yo quiero hacer como una pequeña pausa, preguntarles, dudas hasta acá. Señoritas, caballero, día uno. ¿Cómo? Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál sería, Felipe, me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cuál sería nuestro diferencial en este momento? O una pregunta pues para los que ya llevan mucho tiempo, los expertos o los expertos. ¿Qué nos puede diferenciar a nosotros para vender frente a otras empresas? Frank nos va a aportar en este pedacito, que me gustaría, pues, nosotros tenemos unos factores diferenciadores como agencia del brief que levantamos, pero me gustaría escucharlo de parte de Frank, que pues es la cabeza. Pues de parte nuestra me parece que la parte de los protocolos de implantología, que uno le garantiza al paciente que nunca se queda sin dientes. De resto no, nada más. Ok, ¿Y qué podríamos entonces trabajar? A lo que me refiero es porque si estamos creando pues como nuestra identidad, pudiéramos estar pensando en grupo, en equipo, en qué podemos empezar a trabajar como factor diferenciador, ¿cierto? Pues es más no una pregunta para responder ya, sino como para que empezáramos a trabajar. Ya. Yo voy a opinar ahí porque en cuanto a si estamos hablando en general, acá son muchos especialistas y otros generales. Y realmente ninguno sabe de. Pues hemos buscado la forma y digamos que estamos como en ese proceso. Hay algunas personas que lo intentan hacer bien, pero hay otras que definitivamente no. Porque antes el paciente estaba tomando dudas, el paciente, digamos, uno está creando muy bien la necesidad del paciente para que el paciente se quede. Y esa es una de las tendencias que yo vengo viendo hace mucho rato. Con el paciente, eh, es como el método, digamos, en cuanto a clínica, cómo nos vamos a poner de acuerdo para que, digamos, cuánto hagan bien como ese protocolo, porque siento que cada
lo hace a su manera y como les da la gana, realmente es así. Ok, ¿cuál es la clave en este proceso? Nosotros necesitamos levantar una serie de argumentos, ¿cierto? ¿Qué es una serie de argumentos? Si nosotros tenemos, por ejemplo, como ventaja competitiva, que eso sería uno de los argumentos que montamos en la etapa de consideración, que es cuando el cliente de pronto está escogiendo si estar con nosotros o no, o incluso si seguir la compra con nosotros, porque de hecho pues acá sigue la última parte, que es la parte de fidelización, que es ese cliente que ya nos está comprando, que está saliendo del consultorio y que queremos que vuelva, ¿cierto? Que vuelve y atraviesa toda esta etapa, pero que entra en una etapa de consideración, porque ya el cliente puede tener unas necesidades. La clave cuál bueno, tener muy claro cuál es el argumento que le podemos dar al cliente. Cada quien le puede dar su toque, cada quien puede hablar muy técnico, o puede hablar más jocoso, o puede hablar qué sé yo, como más en confianza. Cada quien le puede dar su toque, su tono, su estilo para vender al paciente y recomendarle nuevos servicios. De eso se trata, de generar cercanía con el cliente, a su manera, ¿cierto? Pero sí que todos manejemos un mismo portafolio de beneficios. Entonces, saber desde cualquier persona que trabaje con los expertos, que sepa todo el argumento comercial. ¿Qué es todo el argumento comercial? Que bueno, que si tenemos una ventaja en protocolos de implantología, sepamos que somos fuertes en eso y que lo podemos ofrecer como una venta cruzada. Pero también saber que los tengo entendido yo, que el proceso de higiene también tiene una ventaja competitiva interesante frente a otros consultorios, porque se hace con tecnología que es de avanzada. Entonces eso también hace parte del argumento. Más allá de eso, saber que tenemos tres sedes, o sea, ya las cosas superficiales, tenemos tres sedes, podemos cubrir gran parte del área metropolitana. Saber que si tenés caja de compensación con Fama, si tenés caja de compensación con Venalco, entonces te puede salir con un precio más favorable. Entonces también decirle a las personas que están en eso y que todas las personas que se relacionan con los clientes, que a la final son los mismos pacientes, sepan todas las ventajas que se tiene para poder hacer que un cliente en consideración pase a una etapa de decisión, teniendo en cuenta lo siguiente: clientes fríos rara vez van a atender los propios odontólogos, ¿cierto? Porque no es común, no es común. O sea, los clientes fríos por lo general llegan por una línea telefónica, por una línea de WhatsApp, y ya es alguien encargado netamente de esa área comercial de hacer la asesoría. Pero clientes tibios, clientes calientes y clientes fidelizados van a atender todo el tiempo los odontólogos. Entonces, los odontólogos son los que más tienen que saber de argumentos de consideración, de estrategias de venta cruzada. Y eso no tiene que ser tan técnico, simplemente es que los conozcan. O sea, que lo conozca, que sepa qué hace el otro odontólogo, que sepa cuál es la especialidad del compañero que tienen al lado, que sepan cuál es la especialidad de la clínica que está en donde ellos no trabajan, sino que si trabajan en Las Vegas, entonces que sepan qué hacen en Molinos, que sepan qué hacen en Ciudad del Río, y así sucesivamente. Eso es importante a la hora de levantar ese argumento. La tarea final del día de hoy es levantar una serie de argumentos prediseñados que los puedan socializar la persona que va a estar encargada de las ventas directamente, de manejar la parte público frío, y que nos la pueda socializar a todos para que toda la empresa sepa esto es lo que están diciendo en ventas, y pues se puede hablar ese mismo lenguaje. O sea, no es necesario repetir pues lo mismo que se está diciendo en ventas, no, cada quien, vuelvo y les digo, le da su toque, pero sí es importante que todos lo sepan, que de esa manera todos nos volvemos vendedores. ¿Listo? Eso es lo que yo digo, o sea, estandarizar como ese proceso, así como hay procesos, hay protocolos para hacer un procedimiento odontológico, crear nuestro propio proceso y que todo el mundo se ponga la camiseta y la tenga súper clara, no cada uno como por su lado, que es que eso es lo que realmente pasa con los expertos. Perfecto. Entonces, hagamos eso. O sea, yo voy a continuar como con las etapas de cómo se da una conversación. Y ahí van como una clase de tips o consejos para avanzar en cada etapa.
Y al final miramos entonces cómo esquematizar esas frases o ese argumento de venta, porque eso tiene que ser una tarea que nos quede a todos, ¿cierto? O sea, que nos quede a todos, que pues, yo me imagino yo que será Melissa la que nos colabore con eso, y que ya sobre ese argumento todos nos podamos pegar, o sea, que se sepa, bueno, el área comercial está vendiendo así, 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 así. Entonces, cuando tengan a alguien sentado en uno de los consultorios, luego de que finalizaron el proceso con él, y el odontólogo vuelve y le repite el mismo argumento, la posibilidad que tenga de cierre va a ser tan grande que el cliente no vaya a tener opción de más. ¿Y por qué va a ser grande? Porque ya se lo dijo el primer contacto la comercial, ya se lo volvió y se lo repitió la persona que lo recibió para la sala de espera, se lo volvió y se lo dijo el auxiliar, se lo volvió y se lo repitió el odontólogo. Si no compras, porque definitivamente no es cliente de nosotros. Pero que no tenga más opciones, vio 4 veces el mismo mensaje y dijo, no, definitivamente es que esto sí es para mí, venga, que es que yo lo necesito comprar. Esa es la idea. Esa es la idea y eso es fundamental. Listo, seguimos entonces. Sí, De una. Entonces, ahora, sí, claro, gracias. este proceso, estas son las etapas generales que atraviesa un cliente, ya las vimos. Cliente frío, tibio, caliente, cliente fiel. Y el esquema de comunicación se debe montar en función de esas cosas que esas etapas que les dije, que es la ida. Atraer, despertar el interés, incrementar el deseo y generar acción. Eso es lo que se debe de llevar para las etapas. Ahora, ¿cómo se crea una conversación ya a la cotidianidad? Porque no es como lo común que uno le llegue un mensaje a WhatsApp y que uno diga, ay, ve, si este tiene pura pinta de cliente frío, entonces voy a hacer atracción. Es un poquito complicado llevarlo así porque en el mundo real no pasa tan teórico. En el mundo real pasa de la siguiente manera, pero ahí implícitamente se ven las etapas de cliente frío, tibio y caliente. Entonces, en ese orden de ideas, punto número uno, lo primero que pasa, calificación. O sea, ¿qué es la calificación? Nosotros saber que toda la empresa sepa quién es el cliente de Odontoexpertos. Quién es el cliente de Odontoexpertos para cada uno de los servicios. Quién es el cliente para todo lo que tenga que ver con estética. Quién es el cliente para todo lo que tenga que ver con rehabilitación oral. Quién es el cliente para todo lo que tenga que ver con ortodoncia. Quién es el cliente. ¿Quién es ese cliente Odontoexpertos? Para saber a quién es el que le estamos hablando. Porque no es lo mismo que me hable la jovencita de 14, 13 años que quiere hacerse su ortodoncia, pero que no tiene la plata para hacerlo, sino que lo tiene que hablar con la mamá, a que me hable la mamá directamente. Porque ahí puede estar la diferencia entre un cliente frío o un cliente tibio. Si le hablo a la jovencita, puede que el cliente esté muy tibio, pero la que tiene que avanzar de tibio a caliente es la mamá. Puede que la mamá esté muy fría, entonces es más fácil. Yo prefiero hacer en la escala con la mamá o con el papá para que realice todo el proceso completo, en lugar de invertir tiempo en una persona que de pronto va a ser la beneficiaria de los servicios, pero no es nuestro cliente a la final, o sea, no es el que va a comprar. Entonces esa parte es importante, saber identificar quién es ese cliente. Ya después de uno tener calificado, o sea, saber realmente qué tipo de prospecto es el que nos va a llegar para saber si es frío, tibio, caliente y quién es el que tiene que atravesar el embudo, viene la primera parte que ya se llama conexión. Después de que sabemos quiénes vamos a atender, ahí es el momento en el que el cliente realiza el contacto con nosotros. En este momento todavía hay clientes fríos, o sea, en ese momento solamente estamos recibiendo, buscando la manera de captar necesidades, ¿cierto? De captar necesidades para saber por dónde lo encaminamos, cómo lo asesoramos. Mientras más avanzado esté el embudo, o sea, mientras más temprana sea esta etapa o mientras más lejana sea la etapa, más hay que hablar o menos hay que hablar. ¿Cómo así? Clientes fríos, en etapa de calificación, en etapa de conexión, hay que hacerles atracción 200% y hay que hablar muchísimo. O sea, hay que invertirle mucho tiempo porque hay que guiarlo. Entonces, obviamente, uno lo que tiene que buscar es clientes con los que tenga que hablar menos porque uno puede cerrar. Mientras que está conversando con un cliente frío, puede cerrar 3 calientes. Sin embargo, uno no debe desatender los clientes que entran fríos, ni los que están tibios. Entonces, tenemos calificación, conexión. Conexión es el momento en el que el cliente habla con nosotros por primera vez. Ya de ahí viene una tercera etapa que ya es la propuesta. En esta etapa de propuesta lo que hace es como identificar una necesidad que el cliente tenga puntual y darle
exactamente la solución al dolor que tiene y probablemente a los dolores que nosotros identificamos adicionales. Eso es muy claro, o sea, eso no tiene ya más matices, ya que estamos hablando de un cliente exageradamente tibio. En este momento, cuando yo le paso una propuesta al cliente, lo que tengo que hacer es que incremente el deseo por comprarme, desde la propuesta, sea desde el precio, sea desde los beneficios, sea desde todo, pero que incremente el deseo por comprarme. Ya por último viene un tema de seguimiento. Pueden, según el servicio, pueden haber clientes que se les haga seguimiento muy extenso, clientes que les haga seguimiento muy corto. Ejemplo, no es lo mismo yo hacer la inversión en una limpieza, que puede ser un seguimiento corto porque la toma de decisión puede ser ágil, a un diseño de sonrisa que requiere una inversión mayor, que requiere unas ayudas diagnósticas, que requiere muchas más cosas. Entonces, que ese periodo de decisión puede ser mayor, ¿cierto? Es necesario hacer el seguimiento. El cliente, el que usted no le está recordando, el que no le está diciendo, el que usted no está detrás de él, ese cliente se olvida a usted y no le compra. Ese seguimiento no es a la berraca, ese seguimiento no es entonces que lo va a llamar todos los días, no, eso tiene una forma de hacerse. Ya les voy a mostrar una de las maneras que podemos implementar. Luego de tener el seguimiento, ya viene la etapa final, que es el cierre, ¿cierto? Entonces, resumiendo, cliente que esté en etapa de calificación y conexión es un cliente frío. ¿Qué hay que hacer ahí? Atraer e invertir mucho tiempo con él hablando. Asesorarlo lo más que se pueda. Cliente que esté en etapa de propuesta y seguimiento es un cliente tibio. Ese cliente tibio, que hay que hacer ahí, incrementar el interés e incrementar el deseo. Lo que hay que hacer ahí es diferenciarnos frente a la competencia y hacer que se gaste la plata al mercado con nosotros. Eso es fundamental. Y cliente que esté en etapa de cierre es un cliente caliente, que lo que hay que hacer ahí es que tome acción. Ahora, bueno, muchachos, señoritas y caballeros, dudas hasta acá. No, Todo claro. Perfecto. Felipe, perdona, igual nos comentaste al inicio que nos vas a enseñar también a identificar en el estado en el que está cada cliente, ¿cierto? Porque un cliente puede pasar de caliente a tibio. Exactamente. De tibio nos volvemos... Ok, perfecto. Exactamente. Gracias. Eso va en función de la misma calificación o de la propuesta. Ejemplo, ¿cómo se puede dar uno cuenta que un cliente pasó de tibio a caliente? O no, al revés, perdón, de tibio a frío. Por ejemplo, vos le enviaste la propuesta y resultó que para la propuesta que él tenía, que iba a hacer una ortodoncia, primero hay que hacer una exodoncia, ¿cierto? Entonces, si primero hay que hacer esa extracción, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Bueno, venga, hay que volver a la etapa de necesidad, volver a evaluar, volver a presentar una propuesta y explicarle, asesorarle, aconsejarle al cliente por qué primero tiene que hacer esto y luego lo segundo. O sea, primero por qué tiene que hacer esa extracción, luego tiene que iniciar el proceso de ortodoncia. Porque si no, entonces va a sufrir X o Y consecuencia, y que sepa que nosotros somos los expertos. Esas son formas sutiles de uno saber, porque cuando vos tenés un cliente tibio, ya le presentaste propuesta. Ya lo que estás esperando es, venga, ¿qué es lo que le hace falta para cerrar? ¿Qué es lo que hace falta para que me compre? Eso es claro, eso es fundamental, ¿cierto? Cuando el cliente me vuelve a las dudas, me vuelve al, venga, es que no me quedó claro a qué, no me quedó claro esto, venga, entonces ¿cómo le puedo pagar? Entonces, cuando el cliente llega a ese punto, todavía está frío y hay que seguir invirtiendo tiempo hablando con él. Esa es la mejor forma de uno identificarlo. Luego de cierto periodo de hacer seguimiento, ya lo que uno busca son cierres contundentes. Entonces, decirle al cliente, darle ultimátum, bueno, decirle, bueno, o me cierra ya o no le sostengo ese precio. O venga, que es que yo me hice hacer aprobar por el supervisor de ventas, o yo me hice aprobar por mi jefe, este precio para podérselo sostener a usted. Pero definitivamente usted no me va a comprar, entonces yo no se lo puedo sostener más. Necesito que me compre ya. Ese tipo de cosas hace que ya el cliente avance. Esos son los argumentos que vamos a levantar ahorita. Listo. Ahora, en este momento, consejos para cada una de estas etapas. Punto número 1, y que de acá nacen las tareas. Primero, definir el ICP. ¿Qué es el ICP? El ICP es el Ideal Customer Profile, que es como las condiciones del cliente ideal. Eso no es necesario hacerlo en una hoja elaborada, así, la película, no.
La clave es que cada una de las personas que vendemos en nuestro experto sepamos quién es. Hagámoslo como lo hagamos. Hagámoslo por WhatsApp, hagámoslo con un audio, hagámoslo en una reunión, pero que cada uno sepa que quién es el que nos compra a nosotros o quiénes son, porque pueden ser varios. Para cada una de las líneas puede haber un ICP. Según ese Ideal Customer Profile, hay diferentes tipos o diferentes maneras de abordar a los clientes, que no es lo mismo hablarle a la señora mayor que nos está contactando por un proceso de rehabilitación oral, un implante o lo que sea, a hablarle al pelado de 19 años que está hablando porque quiere hacerse un diseño de sonrisa. Son dos cosas diferentes. Puede tener relación, puede que sirva el mismo argumento, sí, pero son dos personas diferentes y se les debe hablar diferente. Entonces eso es fundamental. Primera tarea, vamos a definir ese cliente. O sea, ¿quién es ese cliente? La mejor forma de definirlo es sacar un patrón de los clientes que ya tenemos. O sea, eso, la idea es que no sea especulativo, la idea es que sea, no es que yo quiero que el cliente sea este, no. La idea es no hablarle al mercado, sino que el mercado nos hable a nosotros. Mirar en nuestra base de datos qué tienen en común todos los clientes que tenemos, qué tienen en común los clientes que más repiten compras y definir ese como ICP. Eso nos ayuda a nosotros como agencia a llevarles público mejor calificado y a ustedes a cerrarlo y a conocerlo más. Porque si saben que nuestro ICP atiendes en las noches, entonces yo ya sé que lo tengo que hablar en las noches. Si saben que nuestro ICP trabaja hasta los sábados, entonces yo ya sé que el sábado, o sea, que el tiempo laboral lo tengo que respetar, tengo que hablarle sábados en la tarde. Cosas tan sencillas como eso puede hacer que se incrementen o que se disminuyan las ventas. Cosas que muchas veces uno cae en cuenta. Entonces definir ese ICP fundamental y lo primero. Ahora, luego de eso, para la conexión, contactar con un mensaje personalizado e invitar al cliente a seguir en el proceso. Entonces es fundamental. El mensaje personalizado es clave, o sea, intentar hablarle al cliente por su nombre, intentar hablarle al cliente, o sea, directamente por lo que él, las condiciones que nos está dando, saber que así tengamos más de 200 conversaciones en WhatsApp pendientes por leer, esa persona que tiene en este momento nuestra atención es la persona a la que le vamos a vender y esa persona merece todo un trato completamente personalizado. Y ojo, invitar al cliente a seguir. ¿Qué es invitar al cliente a seguir? Siempre que se le envíe un mensaje al cliente, nunca responder y ya. O sea, al cliente siempre hay que finalizarle el mensaje con una pregunta. Que sea el cliente el que tenga la batuta, que sea el cliente el que tenga la palabra siempre. Porque de esa manera no tenemos que estar rebuscando conversación, sino que podemos hablarle de una forma más concreta. Pasos prohibidos de las ventas, algo que funciona en todos los gremios. Pregúntele dónde está ubicado. Pregúntele dónde está ubicado. ¿Por qué? Porque entonces llega un cliente preguntando por una ortodoncia. Vos le das todos los beneficios de la ortodoncia y al final le preguntas dónde está ubicado. No le vas a preguntar que si está comprando. O sea, que si va a comprar, perdón. Le vas a preguntar dónde está ubicado. ¿Para qué? Para seguir. La pregunta al decirle dónde está ubicado, la idea es darle la opción de todos los beneficios que nosotros le podemos dar. Entonces él me dice, estoy ubicado en Belén. Entonces me está dando la excusa perfecta para yo decirle que tenemos una sede en Los Molinos, que puede desplazarse rápido, que nuestro horario es tal, entonces que si le agendamos la cita de una vez, ¿cierto? Entonces, vean la manera en la que uno de una conexión lo pasa a propuesta, mensajes que se digan la información y ya no venden. Eso es importante. Y preguntarle al cliente, le agendo la cita, sabiendo que el cliente es un cliente frío, tampoco vende. Cuando tú le preguntas al cliente, bueno, venga, ¿dónde está ubicado? Esa es la excusa perfecta para vos darle más beneficios y convertirlo en un cliente tibio. Y hacer que cuando él menos piensa, ya está comprando. Entonces, esa parte es fundamental, fundamental. Ahora, se le pueden decir otro tipo de preguntas, no tiene que ser necesariamente eso. Otro tipo de preguntas se le puede decir sin ningún inconveniente. En el punto en el que ya nosotros sabemos, el cliente, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, y ya lo invitamos a seguir, entonces ya ahí le pasamos el momento de una propuesta. Para la propuesta, fundamental estas dos cosas, solución clara y a la medida. O sea, no le voy, o sea, así los textos sean diseñados previamente, así uno tenga pues como un esquema que pueda atravesar el cliente muy similar. La idea es que el cliente sienta que yo le estoy solucionando un problema que solamente le ocurre a él, así le ocurre a mucha gente.
Eso hace parte de la personalización. Y lo más importante, anticipe las objeciones. Entonces, ustedes ya saben, este tipo de cliente que me llega con X dolor, que me llega con X situación, que me llega con X problema, entonces de una vez, cuando yo le entrego una propuesta, le anticipo todas esas objeciones. Mientras más información yo tenga del cliente en una buena conexión, más fácil va a ser anticipar objeciones. Entonces, si yo sé de entrada que de pronto el cliente no es el que tenga mayor poder adquisitivo, entonces yo de entrada en la propuesta le llego diciendo cuáles son nuestras opciones de pago, cuáles son las alternativas, cuáles son los posibles descuentos. Pero si yo sé que al cliente no le importa eso, que al cliente lo que le importa es, qué sé yo, la cercanía, no tenerse que desplazar en carro o que desplazar en transporte público, lo que sea, entonces yo de entrada le digo cuáles son las opciones o cuál es la sede que le queda más cerca, le digo las opciones del horario, le digo todo lo que esté en función de ese dolor. Anticipar opciones es la clave porque mientras menos mensajes yo haga una venta, más fácil el cliente por impulso toma la decisión de comprar. Eso es importante. Ahora, que hay que tener claro antes de cómo llegar a las objeciones. Que yo les decía, saber identificar en qué momento hago una calificación, en qué momento hago una conexión y en qué momento ya pasé al cliente a un cliente tibio. Y lo otro es no darle miedo a perseguir al cliente. Entonces, cuando yo voy a entregar, o sea, ¿por qué lo digo en este momento? Porque la gran mayoría de clientes a mí se me puede caer en etapa de conexión, la gran mayoría. Porque yo les digo el mensaje, les hago una pregunta y no están preparados. Entonces, les contesté por WhatsApp en etapa de conexión, no se cerró la venta, llámelo, búsquelo. O sea, al cliente hay que perseguirlo, hacerle seguimiento hasta que me diga que no, hasta que me diga no estoy interesado, no voy a comprar. Porque en ese proceso me dice que sí. Y si definitivamente me dice que no, es porque definitivamente esa persona o sea, no era nuestro cliente. Entonces, eso es clave. Luego de tener una propuesta clara, medida, con las opciones anticipadas, que sigue? Seguimiento. Los seguimientos, resulta que el cliente ya le pasé la propuesta, no me compró. Lo normal es hacer seguimiento al día siguiente, a los 3 días y a los 5 días. Ojo, cada vez que haya un contacto con el cliente, se debe de hacer un proceso en el que conversemos con el cliente y le dejemos un compromiso. Rara vez el cliente va a cumplir ese compromiso. Pero ahí qué vamos a hacer, al dejar un compromiso y que el cliente no lo cumpla, vamos a volver la venta emocional. Al volver la venta emocional, ¿por qué? Porque emocional. Entonces yo le digo, bueno, vení, estoy hablando con la pelada de 15 años y esa pelada de 15 años tiene que consultar con la mamá a ver si puede acompañarla para la cita de valoración de su nuevo diseño de sonrisa o de su ortodoncia. Entonces resulta que definitivamente no nos hemos podido contactar con la mamá directamente y todo el contacto ha sido con ella. Entonces, yo le voy a dejar un compromiso, hagamos una cosa, yo te voy a llamar hoy estamos al lunes, entonces estamos martes, perdón, yo te llamo el jueves o el viernes, habla con tu mamá para saber si me puede atender una reunión, para saber si me puede atender una llamada o para ver qué te dijo, si puedes asistir a la cita, ¿cierto? Que sería como lo más normal en nuestro caso, para ver qué te dijo, si puedes venir a la cita el día sábado, entonces ya detrás le estoy dando un ultimátum. ¿Qué pasa? A la pelada se le va a olvidar. Luego que la pelada se le olvide, yo lo voy a llamar y lo primero que le voy a preguntar es por el compromiso que yo le dejé. Decirle, hey, vení, si hablaste con tu mamá. Cuando yo le digo eso, hey, vení, si hablaste con tu mamá y a ella se le olvidó, ella ya le da pena. Al darle pena, yo tengo la ventaja sobre esa negociación, porque ya ese cliente va a hacer lo que yo le diga. Entonces yo ahí le aumento el dolor, le incremento el deseo con ultimátum precisos. Entonces ese dolor, ese deseo, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente le voy a decir, ay, vení, qué pena con vos, es que mira, yo tenía otro paciente para ese día, te estoy separando la fecha, así no sea verdad, o sea, te estoy separando la fecha, este es el proceso, por favor ayúdame a hablar con tu mamá, o si no, para darle eso a alguien más, que de pronto se aproveche la promoción, para que no se pierda. Esa pelada va a salir a decirle a la mamá, vea, hay que mal con la odontóloga, venga pues, lléveme, así sea la valoración, no sé qué. Entonces ahí tenemos el argumento, la excusa perfecta para seguir en la conversación, sin que necesariamente sea
venga, entonces sí me va a comprar, porque eso no vende. O sea, decirle a la gente, ¿qué hubo? ¿Qué pensó sobre el diseño de sonrisa? Pues sí lo va a comprar. Eso no vende. La idea es que el cliente compre por impulsos emocionales, más no racional. El único momento de la compra que tiene que ser racional es el momento en el que el cliente hace la transferencia. Porque es el momento en el que él racionalmente acepta que va a comprar algo y que va a pasar un dinero a cambio de eso. Eso es todo. Listo. Para el cierre, que ya sería la última etapa, claro, sea claro con métodos de pago y tiempos de entrega, o sea, condiciones de cómo se va a prestar el servicio. Esa parte es crucial porque eso va a ser lo que nos dé la facilidad de hacer una recompra después. Porque si yo le entregué a un cliente un buen servicio y en las condiciones en las que le dije que se las iba a entregar, ese cliente se acaba de enamorar de la compañía con la que yo trabajo, se acaba de enamorar de mí y va a hacer todo lo que yo le diga. Entonces, volver a hacer una conexión con un mensaje personalizado, sabiendo que ya tenemos el caso de él, para presentar otra propuesta y hacer un seguimiento, va a ser cuestión de tiempo en realidad. O sea, va a ser cuestión de que él acabe o sea, si cierra este proceso, inicie el otro, nada más. Entonces, eso es fundamental. Clave, como les digo, si llega un cliente diciéndole, eh, preguntándoles sobre un servicio, es un cliente frío. Si a ese cliente les empieza, después de tener una conversación activa con él, les empieza a preguntar sobre una de las condiciones del servicio, para eso es un cliente tibio. Si ese cliente les dice, agenden visita para tal día, es un cliente caliente. Nada más, eso es todo. Los clientes fieles se comportan como clientes nuevos que entran en una etapa de conexión. Y si yo manejo mensajes personalizados, el cliente va a creer, o ese sería el ideal, que yo estoy pendiente todo el tiempo de él y que genere una conexión conmigo. Hay amistad, si hay amistad, hay un vínculo emocional, si hay un vínculo emocional, la persona compra. Señoritas, caballero, dudas. ¿Estamos claros? ¿Todos? Sí, Felipe. Listo. Perfecto, entonces, en ese orden de ideas. Todos continúan. Dime. No, Moni, repíteme porfa que no te logré entender bien. Moni. No. Muchos de ustedes lograron escuchar a Mónica. No, a mí se me entrecortó. Pero sí, sí, todo va muy claro. Bueno, perfecto. No, mientras que Moni logra recuperar señal, entonces continuemos, ¿cierto? Que ya estamos que finalizamos. Entonces ahora, ¿cuál es la invitación en este proceso? Nosotros en WhatsApp Business, por llevarlo en WhatsApp Business porque puede ser uno de los canales más interesantes, tenemos las respuestas rápidas, ¿cierto? Las respuestas rápidas, ¿qué es lo que hacen? Yo después de que finalicemos esta capacitación les voy a mandar un video de cómo ingresar a las respuestas rápidas. Esas respuestas rápidas, ¿qué es lo que hacen? Van a hacer que un esquema de conversación con el cliente sea más ágil. Yo lo único que tengo que hacer es guardar la respuesta rápida de las cosas más comunes que me ocurran, ¿cierto? Cuando esté en la conversación, simplemente hundo la tecla slash y al hundir la tecla slash, él me abre todas las opciones de respuesta rápida que yo guardé previamente. Eso hace que la conversación sea mucho más ágil. Entonces, en lugar de estar chateando todo el día, escribiendo los mismos mensajes a un montón de clientes, yo ya tengo el mensaje predefinido, que tiene el mismo lenguaje, que tiene la misma experiencia el cliente y que ya sabemos en cuál de estas etapas está. Entonces, ¿cuál es la tarea? Yo ya les voy a, pues como les dije ahorita, les paso el resumen les paso este video de la capacitación que estamos grabando y adicional les mando otro video de donde se pueden ver donde se configuran las respuestas automáticas, las respuestas rápidas, perdón. Entonces, teniendo eso claro, ¿cuál es la tarea? Punto número 1, definir el ICP o los ICP. Para eso hay como unos pequeños patrones. ¿Qué son patrones? Sencillo. ¿Cuál es su perfil en la familia?
sea, quién es su mayor influencia en la familia y cómo se comporta la familia, cuál es su papel en el trabajo o el estudio y cuál es la relación con la empresa. En esas tres preguntas se tiene que definir todo un ICP de la manera más básica. Obviamente hay muchas formas de definir ICP y hay cuestionarios larguísimos y mucha teoría frente a cómo crear un objetivo de una persona. Sí, hay mucha. Pero la idea es hoy, para fines prácticos, en este primer módulo de capacitación, verlo así. Tres cosas para definir el ICP: su perfil, cómo se comporta con su familia, quién es su mayor influencia, cómo se comporta su trabajo o en el estudio, cuál es su mayor influencia y cuál es la relación que tiene con la compañía o cuál es la que puede tener, cuál es la relación que tiene con otros expertos. Esas son las tres cosas que yo tengo que definir para poder crear un ICP, ¿cierto? Y eso está claro. Tarea número 1, definir ese ICP. Luego de definir ese ICP, dejarlo claro, rodando como debe de ser, vamos a construir un mensaje para 1, 2, 3, los que sean necesarios, para hacer la conexión, para hacer la propuesta, para hacer el seguimiento y para dar el cierre. Eso es fundamental. Entonces, ejemplos. Para dar la conexión, yo le puedo preguntar al cliente simple y sencillamente en cuál de los servicios está interesado y darle un listado de los servicios que yo ofrezco. Luego de eso, que el cliente me responda, yo puedo hacer una pregunta. Ya eso puede ser, no necesariamente tiene que ser con respuesta rápida, pero según el mensaje que el cliente me responda a mí, ya darle una respuesta en función de lo que hablamos ahorita, invitando al cliente a seguir. Bueno, entonces, ¿dónde está ubicado? ¿Cuántos años tiene? O sea, preguntas que sean fáciles de responder para él y que me permitan a mí entablar todo un argumento después para soportarle una buena propuesta. Las propuestas pueden ser con agilizando el proceso de una cotización. Ojo, cuando yo entrego una propuesta, y esta parte es crucial, antes de yo dar un precio, si es que voy a dar un precio por WhatsApp, antes de yo dar un precio, tengo que mencionar todos los beneficios del servicio para que el cliente haga la comparación y que diga: tantos servicios por ese precio me parece barato, así el precio sea elevado. O sea, que el cliente diga eso, o sea, tantos beneficios por ese valor es que lo tengo que comprar. Entonces, muy importante si se van a dar precios por WhatsApp. Como yo sé que la gran mayoría de los procesos se dan después de una cita de valoración, invitar a la cita de valoración es crucial y hacer énfasis en que la cita de valoración es completamente gratuita y que es un compromiso que el cliente tiene con el consultorio. Porque al cliente tener la parte gratuita, si bien hace que vaya, también puede hacer que no vaya. Porque si bien se puede sentir comprometido porque no tiene que pagar, también puede que ese compromiso nunca exista por el mismo motivo, porque no tiene que pagar. Entonces, como no tiene que pagar, entonces no se va a comprometer. Entonces, en la solución, hacer hincapié en esa parte de la propuesta: beneficios, interés y deseo, interés y deseo, interés y deseo. Eso es claro. En el seguimiento, lo mismo, interés y deseo. Crearle crisis en la cabeza del cliente. Crisis no necesariamente puedes decirle que el mundo se va a acabar, no, la oferta va a aspirar, ese precio va a subir, necesito que tomes una decisión, o sea, la oferta solamente tiene vigencia hasta tal día, entonces así sucesivamente. O dejaste, o sea, confírmame tu cita porque tengo a 3 personas más, o sea, apelar a la escasez puede ser un buen camino en este tema o a las limitaciones que pueda tener un mercado. Y por último, condiciones de cierre. Ese mensaje de cierre, lo mismo, se tiene que hacer. Claro que sí, señor, su cita quedó confirmada para tal día, tal hora. Por favor, recuerde que tiene que estar tantos minutos antes. Que genere una experiencia, luego de que se haga un esquema de cierre, genere una experiencia muy positiva. Que quede para el cliente todo el proceso claro. Resumiendo las tareas, ¿cuáles son? Son 2. Número 1, definir el ICP o los ICP en función de esas 3 aristas que les dije, que es función familiar, función laboral o estudio y relación con la empresa. La tarea número 2, crear todos los mensajes para todo el proceso. O sea, crear los mensajes, ¿qué es? Crear los mensajes para la conexión para cliente frío, crear los mensajes para la propuesta del seguimiento para cliente tibio y crear las propuestas para el cierre para cliente caliente, basándose en el AIDA, sabiendo que la A es para calificar y conectar, que es atraer o generar atención.
la I es para propuesta y seguimiento, que es para cliente tibio, la I, la D, que es interés y deseo, y la última A, que es acción, es para formar el cierre. Listo. La tarea les queda, por favor, eso lo podemos levantar en una hoja de Word, de ahí nos volvemos y nos conectamos en una próxima sección y lo revisamos a detalle. La idea es que la persona que monte esos mensajes lo haga como si fuera una conversación. Hoy día la tendencia para vender es humanista. Entonces, mensajes demasiado acartonados, mensajes demasiado corporativos, hace que el cliente se sienta lejano. Entonces, presentársele al cliente, decirle quién es el asesor, quién es el que le está llevando su proceso y hacerlo de una manera cercana. Ojo, sin rayar con lo vulgar o con lo jocoso o con lo chistoso. O sea, eso no puede pasar. Pero sí hacerlo de una manera humana y cercana es el camino en este momento para vender cualquier cosa. Entonces, esa es la tarea. Luego de eso, de definir ese tono, ese proceso, o sea, de la persona que va a vender, lo volvemos, lo socializamos, le damos el visto bueno, configuramos en WhatsApp y de ahí montamos un documento, ese documento lo montamos nosotros con todo el protocolo de ventas y se lo compartimos a toda la empresa para que todas las personas que tengan que ver con el cliente sepa cómo es el proceso, sepa qué es lo que se le dice, cómo se le dice, cuándo se le dice, cuáles son los beneficios y que las personas que de pronto que tengan que ver con el cliente, que no sabían X o Y beneficio, X o Y condición de un servicio, lo sepan, lo apropien y lo sepan decir. Y que sepan que va a haber otra persona que a ese cliente que están atendiendo en ese momento, ya alguien más se los dijo. Entonces que le pueden reforzar ese mensaje. Para que así, de esa manera, se logre las ventas pues que es lo que estamos esperando. La idea es que pues ojalá ya ustedes me dirán tiempos, pero ojalá pudiese darse este proceso lo más rápido posible para que implementemos todas las estrategias de captura de datos en WhatsApp cuanto antes y no solamente en WhatsApp sino también por línea telefónica y en punto de venta. Listo. Señoritas, caballero, dudas. Listo. Listo. Tenemos tareas entonces. Sí, varias. Sí, quedamos con las dos tareas. Felipe, te hago una pregunta. El cliente frío es el que finalmente desiste, no está interesado, decide tomar un tiempo de espera, ¿cierto? Ok, bueno, ahí te voy a mencionar algo que suelo dejar para otra sección, pero te voy a anticipar algo. O sea, nosotros para eso, nosotros como agencia creamos una metodología que se llama embudo inverso, ¿cierto? ¿Qué es el embudo inverso? Es el cliente, es trabajar con los clientes que no tomaron la decisión. Entonces, es claro que los clientes que hacen conexión son más que los que se les envía propuesta. Y a su vez esos que se les envía propuesta son más que se les envíe, que realmente compran, que realmente hacen un cierre, ¿cierto? Entonces, ¿de qué trata esa teoría del embudo inverso? Trata de enviarles un mensaje a los clientes que no hicieron el cierre, ¿cierto? Entonces, si acá estamos recorriendo un embudo de izquierda a derecha y estamos trabajando con los que sí siguieron el proceso, el embudo inverso ¿de qué trata? Vamos a trabajar de derecha a izquierda con los clientes que no cerraron el proceso. Entonces, le vamos a crear un mensaje diseñado al cliente que se quedó en el seguimiento y que nunca contestó, o que nunca respondió, o que nunca cumplió con su compromiso. Entonces, ahí le vamos a crear un mensaje de la crisis. Le vamos a crear otro mensaje al cliente que le hablamos, le enviamos la propuesta, pero que nunca dijo nada más. Le vamos a crear otro mensaje al cliente que entregó una primera necesidad, pero que nunca nos dijo en dónde está ubicado, cómo está ubicado. Y esos mensajes son mensajes de rescate o mensajes de remarketing y se hacen acorde a cada una de las etapas, pero después de que haya pasado un tiempo. Entonces, por ejemplo, el cliente realizó la conexión, nos dijo que estaba interesado en un servicio de diseño sonrisa y resulta que nunca más volvió a contestar. Entonces nosotros le dijimos, sí señores, dice el tema tanto, diseño sonrisa, tiene que agendar una cita para la valoración y ponerle entregar un estimado, ya nunca más dijo nada más. Entonces vamos a esperar para hacer el seguimiento a ese cliente. Un día le mandamos un mensaje de rescate, a los 3 días le mandamos otro y así sucesivamente. Esos mensajes de rescate se tienen que crear en función de la etapa en la que se quede el cliente.
Entonces hay que crear un mensaje de rescate para la conexión, hay que crear un mensaje de rescate para la propuesta, otros dos o tres para el seguimiento. Y bueno, ya para cierre no, porque un cliente que cerró, bueno, se crearía otro para cierre en caso de que el cliente cierre por negativo, o sea, que diga que no va a comprar, ¿cierto? Que ya sería ofreciéndole otro tipo de servicios en función de lo que de pronto haya sido, lo que lo haya tomado la decisión de decir que no, como por ejemplo que el servicio estaba muy costoso. Entonces, cuando tengamos una oferta, entonces volverle a escribir a ese cliente para decirle que ya el servicio está más económico porque tiene un precio menor. Cosas así por el estilo. Hay esos mensajes, también hay que crearlos. Los creamos, pues, ya que lo mencionaste, creémoslos de una vez y analizamos embudo normal y embudo inverso. La idea de esto es hacerlo, es lo más rápido que se pueda para dejar configurado por tardar estas semanas ese WhatsApp listo, rodando como debe ser, para que nosotros arranquemos anuncios la semana que viene con la ayuda de Dios y que se sienta entonces el volumen de clientes y el volumen de cierres. Esa es la parte importante de todo este cuento. ¿De acuerdo todos? Listo. De acuerdo. Listo. Bueno, acá hay una pregunta. Me imagino yo que la que queda con la tarea de montar todo es Melissa, ¿no? Melissa, creo que tenés el micrófono silenciado. Melissa, hola. Sí, Felipe y todos, mil gracias. Yo debo retirarme porque ya voy a ingresar a un... Hola, bueno, yo tomé nota de los pendientes por hacer. No sé si... Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, ahí te escucho bien. Hola, Sí, ahí te estamos escuchando. ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Perfecto.